Allí estaría, ¿no es cierto? Sí. Puede ser, por lo menos me marca que está grabando allí, ¿no es cierto? Puede ser, Sí, sí. perfecto. Vamos a empezar directamente con la parte de medición de resistencia. Este era el circuito en el cual siempre nos hemos venido basando. El otro día yo le pasé un circuito en el cual es de otro tester y en el cual tiene diodos, los otros dos diodos en paralelo con el instrumento, acá en paralelo con el instrumento, y tiene un capacitor que era lo que yo le había estado aclarando el otro día, ¿no es cierto? Concretamente, para medir resistencia para el diseño del ómetro, vamos a mantener o vamos a realizar tres condiciones. La primera es que la resistencia R11 y el potenciómetro, esta R11 y el potenciómetro, tienen que ser 10 veces más grande que la resistencia interna del instrumento. Vamos a colocar eh, ¿se acuerdan lo que era el potenciómetro, no es cierto? Allí. Este es el tester con el cual vamos a realizar las mediciones, es este acá, potenciómetro que era una resistencia variable. ¿Para qué sirve eso? Sirve para hacer el ajuste a cero. Antes de hacer cualquier cambio de escala tenemos que hacer el ajuste a cero. Lo alcanzan a ver al instrumento, cualquier cosa podemos hacer mediciones, pero con el potenciómetro yo estoy uniendo las puntas del tester, con el potenciómetro lo que nosotros vamos a hacer es el ajuste a cero. ¿Ven cómo varía la aguja? El máxima corriente, ustedes lo ajustan con el potenciómetro, ¿no es cierto? Máxima corriente lo ajustan con el potenciómetro, allí se pasa. ¿Alcanzan a ver algo? ¿Es entendible? Más o menos, profe. Más o menos. Si no le puedo hacer foco. No, no, no enfocan. Se ve que se mueve, pero no enfoca. Sí. Es la cámara de, de la PC, ¿no es cierto? ¿Ese lo ven como pantalla principal o lo ven como un cuadrito aparte? Como principal, Claro, por eso está bien. Eso era lo fundamental por eso no quise utilizar el teléfono porque lo ven medio chiquito, ¿no es cierto? Bueno, concretamente, sigamos con lo que es el diseño del ómetro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, de acuerdo a la condición que vamos a plantear acá, que la resistencia R11 y el potenciómetro van a tener que ser 10 veces más grande que el valor de la resistencia interna del instrumento. ¿Para qué? Para que toda la corriente pase por el instrumento y solamente un 10% pase a través del potenciómetro y de la resistencia. El potenciómetro es el que estuvimos moviendo nosotros antes. Acá está. Este es el instrumento con el cual vamos a realizar la medición. Entonces, este es el potenciómetro que yo muevo, que es el que nosotros estamos prediseñando. Y ese potenciómetro se hace que cuando nosotros coloquemos las dos puntas del tester, o sea, en el común y en el positivo, cuando hacemos un cortocircuito, ¿qué vamos a hacer? Va a hacer que
la deflexión sea máxima por el instrumento y vamos a ajustar que ese máximo dé justo en cero, ni de más ni de menos. ¿Estamos entendido esa parte? O sea que con el potenciómetro esto vamos a hacer para que la corriente sea máxima en el instrumento, o sea que no deflexione ni de más ni de menos. Acá, este es el potenciómetro más la resistencia en serie, que sería la R11 con el potenciómetro. Hacemos que toda la corriente que entrega el tester a través de una pila, la corriente sea máxima a través del instrumento. Si entrega de más corriente, al variar el potenciómetro vamos a estar drenando más corriente o menos corriente por el potenciómetro y la resistencia 11 que va en serie con el potenciómetro. Entonces, la condición, hacemos que esta resistencia R11 y el potenciómetro sea 10 veces mayor que la resistencia interna del instrumento. Entonces, como la resistencia interna era 20K, hacemos que la suma de la resistencia más el potenciómetro sea igual a 200K, ¿no es cierto? Esa es la primera condición. Entonces, de esta forma, nosotros ya, por criterio de diseño, calculamos el valor de la resistencia R11 y del potenciómetro. Entonces nos faltaría calcular R13 y R14. Acá hemos definido que el instrumento tiene una sola pila de 1,5 voltios. ¿Se acuerdan? Para medir resistencia, que va a estar entre el conector más y el menos del tester, acá vamos a colocar la resistencia a medir, entonces el tester tiene que entregar corriente que va a pasar a través de la resistencia incógnita, llamémosla así. Bueno, la segunda condición va a ser unir las puntas del tester. Entonces, al unir las puntas del tester, nosotros vamos a ajustar el cero de la escala de ómetro. El cero de la escala de ómetro. La escala de ómetro es la que ustedes tienen acá arriba. Entonces vamos a ajustar para que dé máxima deflexión. O sea, es lo máximo que nosotros habíamos dicho, que era la corriente que circulaba por el instrumento. Este es el circuito equivalente. Nosotros acá estamos haciendo un cortocircuito entre las puntas del tester. Lo veamos acá con la cámara. Es lo que hicimos nosotros antes, ¿no? El instrumento, en cualquier escala no hay ningún tipo de problema, unimos las puntas del instrumento y ajustamos a cero de la escala, o sea, de ómetro, ahí sería el ajuste a cero del instrumento, ¿no es cierto? Significa que nosotros de esa forma, con este, lo vamos a plantear en el otro, en la otra diapositiva. El cero de la izquierda, que sería corriente cero del instrumento, lo ajustamos con este tornillo, o sea, con un destornillador plano lo ajustamos. El corriente máximo, o sea, fondo de escala del instrumento, acá, para que me dé cero, lo ajustamos con este potenciómetro uniendo las puntas o haciendo cortocircuito las puntas del instrumento. ¿Estamos en eso? ¿Estamos hasta allí? Sí, profe.
Perfecto, entonces unimos las dos puntas del instrumento. Unir las dos puntas del instrumento acá, quedaría el circuito, haríamos un circuito equivalente para que quede más fácil. Esta pila va a quedar en paralelo con la resistencia R14, porque nosotros estamos uniendo las puntas del tester. Entonces el circuito equivalente quedaría exactamente igual que antes, solamente que la pila del tester quedaría en paralelo con la resistencia R14. Empecemos. ¿Por dónde podemos empezar a calcular? La que vamos a tener que calcular es la resistencia R13. ¿Por qué? Porque la resistencia R13 nos va a quedar más fácil que la 14 para calcular. Las dos son incógnitas. El potenciómetro y la resistencia ya sabemos que es 10 veces mayor que esta. La RI también la conocemos. Entonces, unir las puntas del tester significa que el instrumento va a circular máxima corriente. Entonces acá nosotros ya sabemos cuál va a ser la corriente y acá va a ser, si nosotros aumentamos 10 veces el valor de la resistencia interna, significa que la corriente que va a circular por el potenciómetro y la resistencia va a ser 10 veces menor que la corriente que pasa por el instrumento. Entonces, la corriente que pasa por el potenciómetro más la corriente que pasa por el instrumento, nosotros ya la sabemos. La veamos. Uniendo las puntas del tester, de acuerdo a la segunda condición, en esta condición, unimos o variamos el potenciómetro para que el instrumento indique fondo de escala. Entonces la corriente por el instrumento, nosotros habíamos dicho, era un dato que es 0,025 miliamperes. La corriente que pasa por el potenciómetro va a ser 10 veces más chiquita, o sea, 0,0025 miliamperes. Entonces la corriente que va a pasar por la resistencia R13 va a ser la suma de esta corriente más la otra corriente. Bueno, ¿cómo podemos hacer para calcular la caída de tensión que tiene en R13? ¿Usted qué opina? Por eso puse la pila en paralelo de esta resistencia. Entonces, significa que entre este punto y este otro punto yo voy a tener 1,5 voltios. Bueno, ¿cuál sería la tensión acá, en esta parte, estas dos ramas que yo tengo? ¿Cuál sería la tensión que tengo aplicada acá? 0,5 del instrumento. Perfecto. ¿Usted qué opina? ¿Está bien o no? Sí, está perfecto. Es 0,5 voltios porque es la caída de tensión en el instrumento. Entonces, la caída de tensión en R13, ¿cuál sería? La diferencia de la pila y del instrumento. Perfecto, perfecto. Entonces, la caída de tensión en R13 va a ser 1,5 voltios, que es la pila, menos 0,5 voltios, que es la caída en el instrumento. ¿Se acuerda que era 0,5? 0,5 era de acuerdo a la máxima corriente multiplicada por la resistencia interna. Esto me daba 0,5 voltios. Entonces 1,5 menos 0,5 es la caída de tensión en R3, que en este caso es 1 voltio. Bueno, para calcular el valor de la resistencia, nosotros ya sabemos que es 1 voltio dividido la corriente, que es 0,0275, me da 36,36 y así sucesivamente 36K. Acá le aclaré el tema de la potencia. ¿Se acuerdan que siempre había dicho que una resistencia se pide de acuerdo a su valor óhmico y de acuerdo a su potencia? Entonces la potencia acá va a ser la caída de tensión, que va a ser 1 voltio, dividido de la corriente, que es 0,0275 por 10 a la menos 3.
o hacen B por I o R por I cuadrado, cualquiera de las dos formas. Entonces, de esa forma nosotros ya hemos calculado el valor de R3. ¿Hasta allí estamos? Bien, sí. Perfecto. Entonces, ahora lo que nos faltaría es calcular la R14. Este circuito lo hemos sacado del circuito de este acá, que era el tester, siguiendo la circulación de corriente y siguiendo que este tester tiene 1,5 voltios, o sea, una pila. Es todo igual que lo que nosotros hemos hecho. Bueno, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces ahora viene la tercera condición. La tercera condición es, le colocamos entre las puntas del tester una resistencia de 20 ohms. Y el instrumento reflexionará hasta la mitad de su recorrido, quedando el siguiente circuito. Espérenme un cachito en este sentido. ¿De dónde se sacó 20 ohms? Estamos calculando en la escala por 1. Me voy a esta diapositiva porque acá se lo ve bien al tester, ¿no es cierto? Entonces, si la llave selectora la coloco por 1, significa que la medición que yo hago en la escala de ohmmetro la tengo que multiplicar por 1. Fíjense, justo en la parte central. En la parte central yo tengo que es 20. ¿Qué significa? Que si yo coloco una resistencia de 20 ohms entre los extremos o entre las puntas del instrumento, significa que el instrumento deflexionará hasta la mitad. O sea, hasta la mitad, lo que quiero decir es que ya no va a circular máxima deflexión, o sea, 0,025 miliamperes, sino que va a deflexionar o va a circular una corriente por el instrumento de 0,0125 miliamperes. O sea, la mitad de la corriente. Por consiguiente, la aguja va a quedar deflexionada allí donde mide 20 ohms. Entonces, es por eso que yo acá coloco una resistencia de 20 ohms. Este sería el circuito equivalente de lo que nosotros hemos tenido antes. Lo que pasa es que acá ya R13 ya le hemos calculado, RI también la sabemos, R11 y P1 también. Entonces lo único que nos falta es R14. ¿Por qué? Porque si no tenía más incógnita que ecuaciones, o sea que nunca iba a poder resolver esto. Entonces acá le colocamos una resistencia de 20 ohms y de esa forma sabemos que por el instrumento va a circular la mitad de la corriente total. ¿Estamos de acuerdo a esa condición? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjese, en estas condiciones la caída de tensión sobre el instrumento será la mitad. O sea, la tensión del instrumento, la caída de tensión en el instrumento será 0,25 voltios. Antes ustedes dijeron que era 5 voltios, por eso es la mitad ahora. Entonces, la corriente en el instrumento es 0,0125. La corriente que circula por el potenciómetro también me va a dar 10 veces más chica que este, o sea, 0,00125 miliamperes. La corriente en R13 va a ser la suma de las dos. Y la caída de tensión, nosotros ya habíamos calculado hace un ratito el valor de la resistencia R13, entonces esa resistencia por la corriente me da la caída de tensión, que es aproximadamente, digamos, a 0,5 voltios. Bueno, ¿cómo podremos hacer el circuito equivalente? Nosotros acá sabemos que la corriente que circula por el instrumento me produce una caída de tensión que no es 0,5 voltios, sino la mitad, 0,25. Entonces 0,25 más la caída de tensión que tengo en R13, que es 0,5, me da 0,75 ohm. 0,75 voltios la caída de tensión entre estos dos puntos. ¿Estamos hasta allí?
Sí, profe. Sí, bueno, y otra cosa que nosotros sabemos es la caída de tensión o la tensión que entrega la pila, mejor dicho, que es 1,5 voltios. Entonces la caída de tensión en R14, fíjense, va a ser 0,5 más 0,75. O sea, 0,5 más 0,25, o sea, 0,75, que es lo que hemos dicho antes. Y el circuito equivalente sería, fíjense, en este siempre me gusta hacer circuito equivalente para que sea menos complicado, para verlo más fácil. O sea, acá yo tengo 0,25 más 0,5, yo acá tendría una caída de tensión de 0,75. Que eso es lo que yo coloco acá, 0,75. Me queda R14 en paralelo con esos 0,75 voltios. Me queda la tensión de 1,5 y me queda la resistencia de 200 ohms. Nuestra incógnita, no quiero que nos perdamos, es R14. ¿Hasta allí estamos? Sí, Perfecto, muy bien. ¿Cómo planteamos el tema? Fíjense, porque ahí sigue habiendo, primero, la incógnita es la corriente y la incógnita del valor de la resistencia R14. Entonces, la caída de tensión aquí en la resistencia de 200 ohms va a ser igual a 1,5 voltios que tiene la pila menos las 0,75 voltios que tengo acá en esta caída de tensión de la resistencia R14. Entonces me va a dar 0,75 voltios, es la caída de tensión sobre la resistencia de 200 ohms. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Perfecto. Entonces, si yo tengo la caída de tensión sobre la resistencia de 200 ohms, tengo la caída de tensión, vuelvo a repetir, sobre este valor de resistencia de 200 ohms, es fácil calcular la corriente total que me circula por la resistencia de 200 ohms. Entonces voy a hacer 0,75 dividido 200 ohms, que es un dato, me da 0,00375 amperes, o sea, 3,75 miliamperes. Bueno, si esta es la corriente que circula, es la corriente total que entrega la pila, yo sé la corriente que circula por esta parte donde hicimos el circuito equivalente, entonces restamos las dos corrientes y va a ser la corriente que circula por la resistencia R14. Entonces 3,75 menos 0,01375, que era la corriente, acá, la corriente que circula por el instrumento más la corriente que circula por el potenciómetro, me da una corriente de 3,73625 miliamperes. Entonces a los 0,75 voltios que cae sobre R14 dividido la corriente que nosotros hemos calculado, me da un valor aproximado, digo así, después ustedes hagan bien el cálculo, de 200 ohms. Esto no se va a mantener siempre, no va a haber variación, no se preocupe. Pero bueno, es aproximado. Por supuesto, acá ustedes tienen que colocar el verdadero valor de la resistencia. Después falta el valor de la potencia. Y de esa forma hemos calculado cómo funciona el tester o los valores de resistencia, todo para una escala por 1. ¿Está entendido hasta allí? ¿Hay alguna duda? Bien, profe. Bien, se entiende, creo. Bueno, esto está hecho, todas estas condiciones que hemos hecho antes. Primera condición, bueno, para calcular la resistencia y potenciómetro. La segunda condición, unimos las puntas del tester. Y la tercera condición, ponemos acá una resistencia. Lo que pasa es que acá hicimos la picardía de colocar una resistencia conocida. Y esa resistencia conocida es tal que
yo tengo la mitad de la deflexión de corriente. ¿Estamos? Entonces, de esa forma hemos calculado las dos resistencias que nos faltaban en este circuito, que es R13 y R14. Bueno, ahora si yo cambio de escala, vamos a... Siempre vamos a tratar de que sea lo más... Aquí. Lo que hemos hecho es calcular las resistencias equivalentes o las resistencias que tiene internamente el instrumento. Y nos hemos basado que a mitad de escala, esto se veía bien en la foto del instrumento, me daba 20 ohms. Como está en la escala por 1, el valor de resistencia es 20 ohms. Para eso lo que hicimos fue unir la punta del tester. Antes lo habíamos hecho el ajuste con otro valor de escala, por eso que nos falta. En cambio ahora lo unimos para que me dé la unión máxima de flexión y colocamos una resistencia que tiene que ser de 20 ohms para que nos dé en la parte central. Ya está todo diseñado para que podamos hacer cualquier otra medición. No se preocupen, en un ratito ya la hacemos. Lo concreto es que hemos calculado todo el circuito equivalente para medir en la escala por 1. Bueno, ahora vamos a ir ampliando la diapositiva. Esto ya estaría, R14 estaría, R13 seguiría. Entonces, ahora vamos a cambiar. ¿Qué significa? Que ahora lo vamos a calcular las resistencias para medir, en vez de la escala por 1, la escala por 10. ¿Qué significa escala por 10? Que lo que nosotros midamos en esta escala, que por ejemplo, lo que era antes en la parte central, 20 ohms, si nosotros estamos como la foto del tester que está en la escala por 10, para que esto deflexione la aguja no va a tener que ser una resistencia de 20 ohms, sino que va a tener que ser una resistencia de 200 ohms. O sea, 20 multiplicado por 10. ¿Estamos hasta allí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, esta diapositiva de la que yo le envié, modifiqué. Acá todo le modifiqué en el sentido de que acá había un error. Acá estaba negativo y positivo. No, en este tester el problema va a ser que todos los testers análogos, el positivo del tester significa o está unido al negativo de la pila. ¿Se acuerda que habíamos dicho eso? Solamente que estaban mal hechas las diapositivas. Entonces, el positivo del tester está unido al negativo de la pila. Bueno, acá ya están todo cambiado eso. El positivo del tester está unido al negativo de la pila. Eso es importante cuando midamos diodo, ya dentro de un rato va a ser una consideración como para tenerlo bien en cuenta. Entonces ahora, para medir resistencia estamos en la escala acá hay otro error, porque R14 era para 20 ohms, o sea en la escala por 1. Para la escala de que nosotros midamos 200 ohms sería R15, ¿no es cierto? O sea que hay un error. Lo anoto. Eso lo tengo que modificar. Acá hay un error que este tiene que decir R15, ¿no es cierto? Y acá
Eh, no, el error está en que esta resistencia es de 20 ohms, no de 200 ohms. Es el error. La resistencia R14 corresponde a la escala por 1, o sea que es la resistencia de 20 ohms. Y acá eh, esta diapositiva la tengo que verificar. La corriente estoy seguro que está bien porque se la verifiqué, la cambié. Los 0,75 también. No sé si este valor va a corresponder a 20 ohms. O sea, esta diapositiva, que sería la 18, la diapositiva 18 la tengo que verificar, ¿no es cierto? Hay algo que no corresponde. Bueno, hasta ahora habíamos hecho la escala por 1. Ahora vayamos a la escala por 10. Significa que ya no va a ser más R14, sino que va a ser R15. R13 va a ser exactamente lo mismo. O sea que esto nos va a simplificar un montón en el sentido de ya no va a hacer falta calcular ni R11, ni P1, ni R13. Sabemos las corrientes que circulan por todo este lado y sabemos la caída de tensión en el instrumento y la caída de tensión en R13. Por consiguiente, ya directamente unimos la punta del tester y esto es para que ustedes tengan presente. En la diapositiva está bien demarcado, en la diapositiva siguiente, está bien marcado que cada vez que ustedes hacen un cambio de escala con un tester análogo, tienen que hacer el ajuste a cero. ¿Está? Eso tiene que quedar bien entendido. Cada vez que ustedes hacen un cambio de escala en un tester análogo, tienen que hacer el ajuste a cero. Bueno, entonces lo que hacemos en la segunda condición, ¿se acuerdan que era unir las puntas del tester? Entonces eso nos daba máxima circulación de corriente. Bueno, entonces bajo esta condición nos quedaba este circuito equivalente y bajo esa condición nos quedaba que la caída de tensión era 75 ohms. Eh, Eso que lo he revisado, pero bueno, siempre eh, me hacen acordar algo, ¿no? Siempre me encuentro un defectito. Les pido disculpas, acá hay un problema, ¿no es cierto? Lo concreto, vamos a ir siguiendo, después yo les paso la diapositiva eh, para que ustedes lo verifiquen y que le encuentren los defectos necesarios. Lo concreto es que R15 ya sería la resistencia para la escala por 10. Las tensiones me dan lo mismo, 0,75 y 1,5. O sea, la caída de tensión sobre R13, sobre R15, va a ser lo mismo, el mismo cálculo que habíamos hecho antes, ¿no es cierto? El problema es que habría que verificar el valor de 0,75 dividido las corrientes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y acá no es 2000 ohms, sino que sería 20 multiplicado por 10. 20 ohms multiplicado por 10, o sea, 20 ohms nosotros lo sacamos de acá. Si vamos en la escala por 10, significa 20 ohms multiplicado por 10, que sería 200 ohms. O sea que va a haber que modificar, vamos a tener que verificar
este valor de resistencia en los cálculos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente la otra resistencia R16. Lo concreto es que ustedes acá, como lo concreto que nos había quedado en rectificación de tensión alterna era que el tester medía rectificación de media onda. En este caso, lo que tiene que quedar concreto es dos cosas. Los valores de corriente también, eso porque lo verifiqué todo, es que a medida que nosotros aumentamos la escala, fíjense, en la corriente que entrega el tester menos la corriente que se va por el instrumento del amperímetro, pasa a ser similar. Veamos. Antes era 3,75 que entregaba la pila para la por 1, 3,75 entregaba la pila y la corriente que circulaba por el instrumento era muy poquita, 3,75 miliamperes, máxima corriente que entrega. En cambio, en la escala D por 10 ya no entrega más 3,75, sino que entrega 0,375, o sea, 10 veces más chiquita. Y la corriente que circula por el instrumento pasa a ser no considerable, sino un 10% de la corriente que entrega la pila. En cambio, cuando le damos mayor cantidad de escalas, fíjense, primero, la corriente que entrega la pila cada vez menor y ya pasa a ser muy considerable, casi lo mismo que la corriente que circula por el instrumento. Dicho de otra forma, digamos en el instrumento. Cuando, después le paso de nuevo la diapositiva verificando todos esos valores. Lo concreto es lo siguiente, que cuando el instrumento funciona en la escala por 1, como en este caso, la corriente es máxima. La corriente que entrega el tester es máxima. Cuando yo le cambio la escala, le voy ampliando la escala, fíjense en cómo va a deflexionar la corriente. Se va más del valor máximo. ¿Qué significa? Que cada vez la corriente que entrega el tester es menor. Lo hagamos raro. Para una escala que este tester como máximo le indica 10K, allí hago el ajuste en 10K, perfecto. Lo cambio el ajuste en un K, si llega al 0, no hay ningún problema hasta ahora. En el valor de 100 ohm, aproximadamente lo mismo. Acá ya no llega justo al valor máximo, sino que un poquito menor, y estamos en la escala por 10. Y en la escala por 1, ve que nos llega el máximo. ¿Qué significa eso? Que es, si no me hubiera equivocado en el valor de resistencia, después lo verifico y le paso y siempre da. Es que cuando el tester está funcionando en la escala por 1, el tester entrega máxima corriente y la pila entrega máxima corriente. Por eso es que acá ya no me da el ajuste cero que yo había hecho, el ajuste cero antes para una escala más alta. Cada vez que yo amplío la escala, o sea que me voy por 10, por 100, el instrumento, o la pila, mejor dicho, entrega menos corriente y por eso me da perfecto el ajuste. Eso es por lo cual nosotros hemos hecho un potenciómetro y una resistencia 10 veces más grande. ¿Qué significa? Que cuando la pila está
buena, el instrumento me va a entregar tanta corriente que yo con el potenciómetro pueda hacer el ajuste a cero como está allí. Si la pila está mala, en la escala por 1, que es la escala que más corriente entrega el propio tester, o la pila, mejor dicho, no me va a dar el ajuste a cero. Y el justificativo está de acuerdo a la corriente. Si ustedes se fijan en la diapositiva, la corriente que entrega en la escala por 1 es mucho mayor, 3,75 miliamperes. Es mucho mayor que la corriente que me entrega, supóngase, ya en la escala por 10, 0,375, y en la última escala 0,375 es lo que entrega en la escala más grande. O sea que la corriente que entrega la pila es mucho menor en la escala por 100 y es mayor, la corriente es mayor en la escala por 1. En la escala por 1 es mayor. Por eso significa que el tester en la escala por 1 tiene que tener las pilas en muy buenas condiciones. El instrumento tiene 2 pilas, o sea, de lo que nosotros antes hemos calculado en 1,5 es 3 voltios, lo que tiene el tester para toda la escala común. Este tester, a diferencia del otro, tiene no una escala de 1K, que es lo común, sino una escala de 10K. O sea, para eso, este tester posee, vamos a sacar un cachito, una pila especial que es de 9 voltios. Ahí está. Vuelvo a repetir, para todas las otras mediciones el tester funciona solo. Para la parte de resistencia, el tester necesita una tensión adicional para hacer circular la resistencia. Por consiguiente, mide esa circulación y a partir de allí saca su valor de resistencia. Los testers comunes utilizan 2 baterías para que me dé 3 voltios. Este utiliza para las escalas comunes estos 3 voltios. Para la escala mayor, que en este caso es de 10K, esta batería de 9 voltios. ¿Y eso cómo se justifica? ¿O por qué lo hacen de esa forma? Eso está, por eso acá está hecho el cálculo o se pide únicamente por 1 por 10%. Esa es la corriente, lo que yo le decía acá en la diapositiva. Me da 0,0375 menos 0,1375. Ya la corriente es casi lo mismo. Si yo pasara en vez de por 1 por 10%, esta corriente disminuye tanto, cada vez va disminuyendo 10 veces más. Cuestión de que debería haber una corriente negativa, cosa que es imposible. Entonces, para eso ellos utilizan una pila de 9 voltios, justamente para una escala exageradamente grande. ¿Está más o menos entendido? Después cuando le paso los valores concretos, ustedes lo tienen que hacer, bueno, pero allí salta esa gran diferencia. El asunto que usted tiene que hacer 2 análisis. Primero, en la escala por 1, el instrumento es cuando más corriente entrega la pila interna.
Y después, el instrumento tiene dos tipos de alimentación. Una es dos baterías o una batería como el cálculo nuestro. Y los tester que tienen escalas muy grandes, entonces, en este caso, 10K, o sea que el valor que mide acá, supóngase que sea 20, sería 200K en la parte central, o sea, 20 por 10K. Entonces, necesita una pila externa o una tensión de alimentación alta, porque si no, esto daría negativo, cosa que no puede suceder. O sea, siempre tiene que ser una corriente mayor la que entrega la pila que no la que hace circular por R16. Sé que no está entendido porque hubo error en la diapositiva, pero los cálculos están bien, o sea, debe haber algún en el valor de 20K, o sea, en el valor por el cual yo estoy dividiendo. Después los verifico bien y los paso bien. Lo concreto es que tienen que hacer ese razonamiento, un doble circuito. Primero, que la pila en el valor de 1K entrega máxima corriente. Y segundo, si ustedes quieren una escala muy ampliada, por ejemplo, 10K, tienen que cambiarle o darle una tensión de alimentación extra al 1,5 voltios que nosotros vemos acá, sino que alimentarlo a través de 9 voltios para que sea algo coherente, si no daría una corriente negativa, cosa que no puede suceder. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Como conclusión de todo esto, a los fines prácticos, si ustedes tienen que el instrumento tiene las pilas de 1,5 voltios agotadas o descargadas, nunca le va a dar el fondo de escala en el valor de 1. Lo veamos. Allí me hace perfecto el fondo de escala y le sobra, ¿no es cierto? Allí le doy más deflexión. Allí estaría justo, ¿no es cierto? Bueno, si yo paso a una tensión de 1,5 y le coloco una pila que no está tan buena, ve que tiene un poquito menos de 1,5 voltios, tiene 1,25, 35, tiene 1,4 voltios. Espero, vamos a ver así para que no le dé reflejo. Allí tiene 1,4 voltios, ¿no es cierto? Bueno, le vamos a cambiar la pila tester. No sé si con una sola pila no me va a dar, pero bueno. Ahora lo llevamos a la escala de por 1. Sí, me da, bueno. Se ve que no está tan descargada la pila. Lo concreto es que tenía menos de 1,5. Ahora vamos a colocarle la otra pila. Vamos a cambiar la otra pila. ¿Ves? Allí no me da fondo de escala. ¿Estamos? Allí ya le coloqué 2 pilas y en la escala por 1 ya no me da fondo de escala. Si la llevo por 10, allí sí ya me tiene que dar. Bueno, allí se pasa, está perfecto. O sea, lo que eso demuestra es que en la escala por 1, el instrumento tiene que entregar máxima corriente. O sea, la batería o la pila tiene que entregar máxima corriente.
parece que lo vamos a cambiar, vamos a normalizar, porque si no después no me va a verificar las mediciones. ¿Estamos en ese sentido? Sí. Lo vamos a dejar solo. Bueno, vamos a ver. Vamos a colocar por 1 y que me verifique el 0. Ahí está. Ve que deflexiona mucho más del valor. Bueno, bajo estas condiciones, entonces ahora vamos a empezar con el trabajo práctico propiamente dicho, ¿no es cierto? El trabajo práctico en la parte que el problema yo le puse, el problema 2, eso estaba puesto, está en la diapositiva, en la guía de trabajo práctico. En el punto A, no, era para medir los 220 voltios. Acá tenemos, está sacada en la diapositiva, están hechas todas las fotos, están sacadas bien las mediciones para que sean vista la medición es propiamente dicha. Vamos a poner acá, a ver si lo vemos. Esto caso lo varía. Este es para medir 220 voltios. Bueno, ustedes allí tienen que la primera foto es para medir alterna. Entonces, para medir alterna, ustedes tienen, lo vamos a pasar la diapositiva acá, donde se ve el tester mejor. Ahí está. Para medir alterna, ustedes tienen una tensión que dice máxima escala 1000 voltios, 250, 50 y 10 voltios. ¿Ustedes en dónde harían la medición para medir 220 voltios? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo, profe? Claro, si yo quiero medir 220 voltios, la tensión de línea, la tensión que alimenta el transformador, de acuerdo a la guía de trabajo práctico, ¿dónde utilizarían ustedes el instrumento? ¿En la escala por 10, por 50, por 250 o por 1000 voltios? Si quiero medir 220 voltios. Por 250. 250. ¿Podría hacer la medición en 1000? Sí. Cuando de escala 1000, sí. ¿Cuál sería el defecto que le encontraría? Sería menos exacto. Claro, porque ¿en dónde le va a dar? Ya que tenemos en la diapositiva, fíjense, le daría 1000 voltios. 1000 voltios estaría acá, 800, 600, 400, 200. Es que la aguja deflexionaría por ahí, ¿cierto? Es la foto de la diapositiva. ¿La ven, no es cierto? Sí, profe, se lo ve bien. Perfecto. Bueno, allí ustedes tendrían, a ver, lo vamos a poner en el instrumento para que se vea. Siempre cuando ustedes vayan a hacer una medición de tensión fundamentalmente de voltios, de tensión alterna, siempre tomen más precauciones que cualquier otra medición. O sea, de verificar, por ejemplo, la escala, verificar todo lo que es tema seguridad de ustedes, ¿cierto? Bueno, primero, la escala está perfecta, o sea que por más que hagamos la medición estaría en 1000 voltios. Lo que vamos a hacer ahora va a ser conectar el transformador. Bueno, allí está conectado el transformador, que es lo que ustedes están viendo.
Acá estaría el puente. Entonces ahora vamos a hacer la medición, que son los cables que entran. Acá están los cables que entran de los 220. Acá hay una bornera en la cual salen los cables rojos, que es la alimentación del transformador. El circuito que ustedes verían en el trabajo práctico. ¿Ven la medición que le da? Aquí estaría, ¿no es cierto? Le hago un poco sombra para que no... A ver si lo digo así. Allí la ven, ¿no es cierto? La desconecto. La foto, cualquier cosa está allí en la diapositiva, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Sí, profe, se ve ahí cuando hace la medición. Allí estaría en la escala de 1000 voltios y da un cachito más de 2 y una rayita. Lo concreto es que ustedes acá tienen 200 voltios, acá tienen 400, acá tienen 300. El error que ustedes cometen es grande. ¿Por qué? Porque la separación es constante, es una escala lineal, pero hay mucha diferencia de tensión entre 200 y 400 o 200 y 300. Cada línea sería aproximadamente 20 voltios de las chiquitas. Entonces aproximadamente ustedes pueden decir, sí, de 220 voltios, pero el error es muy grande allí en esa medición. ¿Estamos? Entonces por eso lo cambiamos de escala. Allí está hecha en la diapositiva la foto más cerquita de, propiamente dicha, de la medición de 220 voltios en la escala de 1000 voltios. Y ahora vamos a hacer la medición, pero en la escala de 250 voltios. Acá hacemos la medición y allí ven cómo deflexiona, da casi fondo de escala. Y entonces es coherente, es casi la misma medición de lo que marca la diapositiva. Allí en la diapositiva daría justo 225 voltios. Acá, si ustedes se fijan, da de la parte central entre 200 y 250 voltios, o sea que 225, da una rayita más. Ese es error de paralelaje, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la foto que yo le saqué no está perfectamente en el frente, sino que trataba de evitar la sombra, ¿no es cierto? Entonces por eso no está bien hecha, esa foto no es perfecta. Acá si ustedes se fijan da un cachito más de 225 voltios. ¿Estamos hasta allí? ¿Está entendida la medición? Por supuesto, fíjense, estoy con una sola mano, pero acá tiene que estar siempre toda medición perfectamente perpendicular al punto de medición que yo estoy haciendo. ¿Hasta allí estamos? Bien, profe. Bueno, eso sería la medición del primario del transformador. O sea, ustedes acá tienen dos alternativas, o hacerla en 250 voltios o en 1000 voltios, lo cual la hemos hecho desde los dos puntos a la medición de 220 voltios. Ahora, si nosotros quisiéramos medir entre fase y fase, bueno, ya estamos complicados únicamente, haríamos la medición en la escala de 1000 voltios y no debería dar 380 voltios. Entonces, sería 1000 voltios, acá, 800, 600, 400, allí sería una medición más linda porque es la parte donde el ingeniero Sotomayor dice que en la parte central, o sea que allí el error sería menor, ¿no es cierto? Bueno, pasando al otro punto que sería el 2B. El 2B sería la salida del transformador. Este transformador, como ustedes lo ven acá, ahí tiene dos cables azules
y un cable negro. Entonces este es un transformador que es 12 más 12. Significa que entre un azul y el negro tengo 12 voltios, y entre el otro azul y el negro tengo los 12 voltios. Bien práctico, bien concreto, es eso, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que yo voy a tener que medir de entrada los 12 voltios. ¿En qué escala ustedes lo pondrían? ¿12 voltios de alta pondrían en la escala de En el 250? 50, profe. Sí, perfecto. Ya que la tenemos en 250, vamos a hacer la medición en 250 voltios. Por supuesto, le vamos a decir que tiene un montón de errores. Fíjense, apenas deflexiona, pero es muy poquito lo que deflexiona. Entonces, hacer una medición en un extremo de la escala es error seguro. Entonces lo sacamos, cambiamos de escala, lo llevamos a 50 voltios y hacemos la medición. En este caso, ya que no tengo muy buena cámara, supera los 10 voltios y estaría menos de 20 voltios. Acá sería 15, o sea que aproximadamente, ya le digo, justo, me da 13 voltios. Justo de frente me daría 13 voltios. Porque acá tengo 10, acá tengo 20, acá tengo 15, ¿no es cierto? Da 13 voltios, es la tensión que me indica en la escala de 50 voltios. ¿Estamos hasta allí? Sí. Sí. Allí en la foto, en la diapositiva, me da justo 12 voltios, ¿no es cierto? Bueno, Sí, ahí se ve. sí. Ahora, midamos, o la medición está hecha entre extremo y extremo del transformador. Extremo y extremo del transformador. O sea que sería entre el cable azul y el otro cable azul. Acá me debería dar 24 voltios, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos en el punto de medición, extremo y extremo. Verificamos, tengo 50 voltios, me debería dar 24 voltios. Muy bien, está perfecto. Acá tengo 20 voltios, acá tengo 30, 40, 50, ¿no es cierto? Estamos fondo de escala 50, acá tengo 50, acá tengo 20. Concretamente acá me da 26 voltios, más de 25. En la diapositiva allí me da casi 25 voltios, 24 y medio aproximadamente. En este caso acá me da 26 voltios, ¿no es cierto? ¿Qué opina? ¿Estará bien que me dé un cachito más de 24 voltios? ¿Usted qué opina? ¿Y cómo podrían justificarlo? Primero, en los 220 no tenemos 220, sino que tenemos, si ustedes se fijan, me da más de 220. Da justo 235 voltios, ¿no es cierto? Dos rayitas más que la del centro, que sería 225, o sea, 235 voltios. Por consiguiente, 235 voltios, o sea que no entro en los 220, sino que tengo más tensión. Qué bien que trabaja Velar, ¿no? 50 voltios, para medir los 12 voltios, acá tengo casi justo 12 voltios, pero estoy midiendo en la primera parte de la escala, o sea que tengo error. En cambio acá, esta medición estaría perfecta porque estoy en la parte central de la escala. En la parte central de la escala. Y allí yo tengo 26 voltios de salida. ¿Cómo lo verificamos? Acá tengo 20,
acá tengo 30, acá está 25 en la parte central y tengo una rayita más, o sea que tengo 26 voltios. Vuelvo a repetir, esa foto que ha sido tomada allí tiene casi 25 voltios, ¿no es cierto? Este me da, en este momento, me da 26 voltios. ¿Qué opinan? ¿Por qué puede ser? Al margen de que Silab vende excelentes transformadores que dan más tensión y todo, ¿cómo lo podemos justificar teóricamente? ¿Por qué me da un poco más de tensión de lo que tiene que ser? Lo lógico es que me hubiera dado 24 voltios, ¿cierto? ¿Está entendido la pregunta? Sí, profe, pronto se entiende. Yo estoy pensando, pero no. Bueno, no es que tengamos mucho tiempo. Lo concreto es que este transformador es de 12 más 12, 1 ampere. ¿Qué significa? Que dos cosas. Primero, el transformador me va a dar 12 voltios a la salida cuando yo le esté sacando 1 ampere. Ahora yo le estoy sacando nada, porque tengo los dos diodos, si ustedes se fijan, y no tengo ninguna carga. Entonces, el transformador estaría trabajando en vacío. Entonces, si está en vacío, la salida no me va a dar 12 voltios, sino que se va a levantar en tensión. ¿Por qué? Porque yo no le estoy sacando el ampere al cual ha sido diseñado, ¿cierto? Y encima, no tengo 220 en la entrada, sino que tengo un poquito más de 220. Entonces, el transformador está diseñado para que yo le aplique 220 voltios y él me entregue 12 voltios por rama. Bajo carga sacándole 1 ampere. Como no le saco 1 ampere y como no le estoy entregando 220 voltios, sino más, entonces la tensión se va a levantar en el secundario. En vez de 12 voltios me va a dar un poquito más. ¿Está entendido eso? Sí, Perfecto. De esta forma, por eso que se corrobora primero que el transformador entrega más tensión y ustedes ahora van a saber por qué lo hace. Y segundo, al estar en vacío, él entrega más tensión. ¿Por qué? Porque está en vacío, o sea que no le saca 1 ampere. Y lo que le estaba diciendo antes, la condición de que no le estoy aplicando 220 voltios, sino que le estoy aplicando un poquito más de tensión. Hasta allí estaríamos todo lo que es medición de tensión alterna que pide el práctico. Antes de nada vamos a desenchufar. Vamos a sacar un poco la mesa. Bueno, volvemos de nuevo a tener la mesa en condiciones. Ahora es el punto 4A, en el cual yo tengo dos resistencias. En el punto dice que tengo dos resistencias para medir y tengo que decir de qué valor son. Yo le pasé los archivos que le pasé, hay un resumen en el cual sacan las barras de color y el código de color que tienen las resistencias, ¿cierto?
Antiguamente los capacitores también tenían el mismo código de color. Hoy en día únicamente lo tienen las resistencias y como está cambiando todo abruptamente, la resistencia también hay SMD, o sea que son superficiales. En vez de tener patitas como esta, o sea, alambre en su extremo, tiene directamente no tiene alambre, sino que tiene un conectorcito donde usted lo puede soldar. Esa se llama resistencia superficial o SMD. El tamaño de las resistencias está dado de acuerdo a la potencia. Entonces, por eso que yo insistía tanto que una resistencia tiene que ser en su valor óhmico como en su potencia. Entonces, ¿qué significa? Que cuanto más grande es el tamaño de la resistencia, mayor potencia ella soporta. Es algo lógico, ¿no es cierto? Porque el valor óhmico es el mismo. Entonces, la potencia, de acuerdo al valor óhmico, es R por I cuadrado. Entonces, cada vez una resistencia que soporta que le circule mayor cantidad de corriente, su potencia va a ser más grande. Entonces, dicho eso, acá traje dos resistencias de la misma potencia, o sea que son resistencias grandes, de dos valores totalmente distintos, ¿no es cierto? Vamos a empezar con este que su primer color es marrón, rojo, rojo. De acuerdo al archivo que yo le pasé, esta resistencia o este código de color es de 4 colores, 4 franjas, no colores, 4 franjas. Entonces, la primera franja es marrón, que si ustedes ven es el valor de 1 y es la primera cifra significativa. La segunda franja es rojo, que es el valor 2 y es la segunda cifra significativa. O sea que hasta ahora va 1 y va 2. La tercera franja es la multiplicación. Dicho de otra forma, la cantidad de ceros en este caso, ¿no es cierto? Entonces sería 1, 2, sería 12, multiplicado por 2 ceros, o sea que serían 1200 ohms. La cuarta franja, disculpen, es la tolerancia. ¿Qué significa? Para hacerlo más fácil, si es 10%, el valor de esta resistencia va a estar en 1200 ohms más 120 o menos 120. Para hacerlo más fácil, si es 1200, le sumamos 100, le restamos 100, o sea que el valor de esta resistencia podría ir entre 1300 y 1100 ohms. Por supuesto, no es así, el 10% o el 5% o el 2% o el 1%. Depende de esta franja, que en este caso es dorado, ¿no es cierto? Entonces, para hacerlo fácil, esta resistencia podría ir, en este caso, de 1300 a 1100 ohms aproximadamente. ¿Está entendido hasta allí? Y la potencia es de 1 vatio. Antiguamente uno decía a simple vista, decir es 1 vatio. ¿Por qué? Porque es una resistencia de carbón. Entonces, es fácil. Hoy en día hay resistencia en metal film que es de 1 vatio, o sea que sería totalmente equivalente a este. No va a tener una tolerancia del 10%, sino que ese vienen de 1%, del 2%, y es un valor de un tamaño mucho más chico. O sea que podría ser 1200 ohms, 1 vatio, exactamente la misma característica de esta, pero de un tamaño mucho, mucho más chico. O sea, todo depende de la calidad del componente que esté realizada la resistencia, ¿no es cierto? Lo concreto, esta es una resistencia de 1200 ohms, que es la que ustedes están viendo
en la diapositiva. Entonces, después de haber dicho tanto, ¿cómo harían la medición ustedes para medir 1200 ohms? Escuchen, porque si no, si les digo de entrada, ustedes ya después. ¿Cómo harían para medir 1200 ohms? Para medir una resistencia de 1200 ohms. Ustedes tienen la escala, esperen, le vamos a pasar donde está la foto grande, linda del tester. Entonces allí va a ser más fácil para... ahí está. ¿Cómo harían ustedes para medir 1200 ohms? Vamos a utilizar el mouse en la diapositiva. Si yo lo hago por 1, 1200 ohms, fíjense dónde está. Disculpen. Daría casi infinito, ¿no es cierto? Porque estaría acá. Hablar de errores, acá es quedarse corto. Acá son horrores lo que cometeríamos, ¿no es cierto? O sea, 1200 ohms acá en la escala por 1 es una medición con muchísimo error. Otra alternativa es colocarla por 10. Si es por 10, no sería 1200 ohms, sino que sería 120 ohms. O sea que es justo, espérenme, acá, donde estaría el mouse. Acá, 120 ohms. Esa sería la medición que me tiene que dar en la foto que está en la diapositiva, porque me dice por 10. Entonces 120 multiplicado por 10 serían 1200 ohms. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le llevamos la escala por 100? Ya me debería dar 12 ohms, ¿no es cierto? 12 ohms, y hasta en la parte central sería la mejor medición que ustedes podrían hacer. Y si lo llevan a la escala por 1K, me debería dar 1,2 ohms. Entre la escala por 1K y la escala por 1, prefiero la de 1K. ¿Por qué? Porque acá en esta parte la escala es ampliada. En cambio acá está solapada, o sea que acá es la cantidad de errores que cometemos es infinita. ¿Cierto? ¿Está entendido cómo sería el razonamiento de hacer una medición? Sí, sí. Bueno, para tener en las diapositivas yo hice con 2 escalas, ¿no es cierto? Bueno, ahí está en alterna, ahí está la otra medición, ahí está los 24 voltios. Esta es la resistencia de 1,2K. Entonces yo la haría por 100. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Cómo hemos diseñado el tester? ¿Qué habría que hacer primero si llevamos la escala por 100? Directamente vamos y medimos el valor de la resistencia. Ponemos en cortocircuito. Perfecto. Primero es como hemos hecho el diseño. Ponemos en cortocircuito el tester y variamos con el potenciómetro para que nos dé 0. Ahí hace sombra. Allí lo ven, ¿no es cierto? Allí está justo en 0. O sea, unimos las dos puntas del tester y con el potenciómetro ajustamos que nos dé justo el 0, ¿no es cierto? Bueno, soltamos. Ahora con la resistencia de 1K con 2, la colocamos y la medimos. Y entonces allí da justo 12, un cachito más de 14, un poquito más de 12. ¿Lo ven allí? Y
sería la que tenemos nosotros en la imagen. Primero hacemos el ajuste 0. Fíjese, en la escala por 100 hacemos el ajuste 0. Y después va y medimos, hacemos la medición y nos da un poquito más de 12. 12 multiplicado por 100 sería 1,2K. Nos da un poquito más, o sea que está dentro de la tolerancia. ¿Estaremos bien hasta allí? ¿Sí? Sí. Entonces esa sería la forma de realizar la medición. Primero buscamos, leemos el valor de las franjas, buscamos la tabla de colores, sacamos la equivalencia y una vez que tenemos el valor sabemos en qué escala tenemos que colocar el instrumento para realizar la medición. Bueno, en el práctico figura que hay dos resistencias. Una es la que hemos medido antes de un K con 2. Y ahora traje otra que es amarillo la primera franja, o sea, amarillo es 4, violeta 7. Y la tercera franja es negro. O sea que cantidad de 0 no multiplica por nada. O sea que su valor es 47 ohms. 47 ohms. ¿En qué escala lo harían ustedes la medición? 47 ohms. Vamos a poner de nuevo el tester. Allí. Para medir en 47 ohms, ¿en qué escala lo harían? ¿Por 10? ¿Por 1? ¿47 ohms? Por 10. Bueno, si vos lo haces en la escala por 10, ¿en dónde te daría allí en ese diapositiva, en esa foto? ¿En qué parte te daría? En la derecha 4 y un poquito más. Bueno, sí, estaría aceptable, pero tenés muchos errores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está en un extremo. El beneficio que vos tenés, que allí tenés escala ampliada, entonces el error sería un poco menos, pero tenés mucho error. ¿Y en qué otra escala lo pueden hacer? 47 ohms Por 1. por 1. Por 1 y te daría casi llegando a 50 en esa escala, entre 30 y 50, que estaría en la parte central, ¿no es cierto? Bueno, vayamos y que directamente conectamos en la escala por 1 y medimos. Volvemos a hacer cortocircuito para poner 0. Perfecto. Y ese antes estaba por 100, ¿no es cierto? Habíamos hecho el ajuste 0, no hay ningún tipo de problema. Allí está el ajuste 0, lo vuelve a repetir el ajuste 0. Si lo pasamos directamente a 1 y cortocircuitamos la punta, le vamos a hacer pasar mucha corriente en el instrumento, ¿no es cierto? Entonces, lo vemos, ¿verdad? Mucha corriente o poco, porque antes teníamos por 10, ve que allí no verifica el 0, le falta, entonces con el potenciómetro le tenemos que entregar más corriente para que nos dé el 0 o máximo 0 en ohm, que significaría máxima corriente. Bueno, allí está en la escala por 1. Y allí me da, alcanzan a ver, lo suelto, ahí agarra de nuevo, da un cachito bastante menos de 50 ohms, ¿no es cierto? La foto está.
cada vez que hacemos una foto, hacemos un cambio de escala, hacemos el ajuste cero. Ahí está por 1. Lo vamos a repetir, que es la medición que tenemos recién. Y allí me da aproximadamente 50 ohms, ¿cierto? Ahora, si la pasamos por 10, que es como habían dicho antes, hacemos de nuevo el cambio de escala. Fíjense que me da muchísimo más corriente, por eso lo tengo que bajar. Ahí está por 10. Y ahora unimos y nos da casi 5 ohms, ¿cierto? Casi 5 ohms. Como está ampliada la escala, da más, es justo 4,5, ¿no es cierto? Ahí está en la escala por 10, el ajuste 0. Y después la unión y que ustedes están viendo allí que me da casi 5 ohms. En este sentido, en la parte central es mejor de acuerdo a la máxima excursión que tiene el instrumento, o sea, donde menos error comete. Y en la escala por 1, o en la escala por 10, vendría a ser como en este caso, para trabajarlo en la primera parte de la escala que tiene una escala ampliada. Entonces el error es malo en el sentido porque el instrumento trabaja en el extremo, pero como tiene una escala ampliada le va disminuyendo el error. Son las dos posibilidades de hacer. Acá me queda para la clase que viene, en todo caso traigo una resistencia grande, arriba de 100K, en el cual van a ver que yo hasta ahora no hablé nada cómo hacer la medición, ustedes la toman entre los dos extremos, y ahí en una resistencia grande no se puede tocar los dos extremos de la resistencia en paralelo. O sea, ¿qué significa? Hay dos posibilidades. Una la agarran fija, no hay ningún tipo de problema. La otra van y la tocan. Una cosa es hacer la medición así con el tester, que ustedes no cometen ningún tipo de error. Y otra cosa es agarrar cada extremo de la resistencia con el tester. Entonces, en ese caso, mi resistencia, o sea, la resistencia que presento yo, me queda en paralelo con la resistencia que yo estoy midiendo. Entonces, eso me queda para la clase que viene, traer una resistencia superior a 100K. Y entonces van a ver que al cometer ese error de medición, voy a estar midiendo la resistencia, supóngase, de 100K en paralelo con mi cuarto. Entonces eso es un error de medición que es muy común en las realizaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bueno, ya eso ya es personal, depende de las condiciones de cada uno, no es lo mismo que una persona muy joven que los dedos van a tener mejor resistividad y es más húmedo, entonces van a tener menos resistencia que una persona como yo, ¿cierto? Ya medio veterano. Entonces, lo concreto, el error está en que el instrumento, o sea, acá en la parte del tester, él va a ver 100K, por ejemplo, y si yo toco los dos extremos de la resistencia, va a haber 100K en paralelo con la resistencia que presenta mi cuadro. Eso va a quedar para la semana que viene. Todas estas mediciones, ¿no es cierto? Después, bueno, ya tenemos lo que es resistencia de diodo, que también la veo. Pero bueno, ya ustedes tienen clase ahora, o sea que ya hay 38. Nos vemos el viernes que viene, entonces. Bueno, muy bien. Bueno, profe, Feliz fin de semana. Igualmente. igualmente. Adiós. Hasta luego. Adiós, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Bien.